Si os parece, empezamos la sesión, esta sesión de gente madrugadora, con la primera presentación a cargo del doctor Revuelta sobre la pérdida de peso en la donación de trasplante vivo en la experiencia del Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, muchas gracias. Gracias al comité organizador y por haber seleccionado nuestro trabajo. No sé si a estas horas es bueno hablar, para mí no, pero bueno, en principio os contaremos un poco nuestra experiencia sobre el impacto del peso y la pérdida de peso y postdonación. Tenéis mi conflictos de intereses. En principio el peso va creciendo, como bien sabéis, es una pandemia mundial a todas las diferentes edades, con lo cual es un impacto que nos vamos a encontrar cuando venga gente a donar, y si queremos promocionar nos encontraremos más con este problema, ¿no? Y el problema está en que, obviamente, si el donante es mayor, tendremos más complejidades, estará más expandido y nos encontraremos con aspectos con mucha evidencia que no sabrás muy bien cómo manejarla, con lo cual tenemos que saber qué estamos haciendo y qué podemos recomendar y, sobre todo, un poco el mensaje que queremos mandar. Si realmente tenemos una persona con sobrepeso, si tenemos o no tenemos incluso que empezar los estudios, ¿no? Porque sí que sabemos que el peso puede incrementar el riesgo de enfermedad renal, porque está relacionado con los diferentes factores de disfunción renal, aunque los americanos, como bien sabéis, ellos consideran que no es tan importante. Entonces, pues bueno, lo que hemos valorado es no tanto el tema de la cirugía, el tema a corto plazo, es hacer una corte con mínimo de 10 años de seguimiento y para evaluar tanto el impacto del peso, sino que la estrategia de perder peso antes de la donación sí tiene sentido, ¿no? Entonces, una corte de 2005 a 2013, como aquí tenéis las definiciones de obesidad, sobrepeso, etcétera, y con un seguimiento, ya digo, de todo nuestro protocolo. Hacemos una primera visita, vemos estudios, la donación, el seguimiento. En primer año hacemos tres visitas y luego anual o semestral si tiene algún tipo de factor de riesgo. Entonces, de 410 donantes vivos en nuestra época, pues bueno, fuimos un poco haciendo retiramos pacientes que no tenían seguimiento, dejamos 322. Pacientes que hubieran tenido un seguimiento menos de 24 meses los excluimos, aunque fueran de esos 10 años. Y bueno, al final acabamos con 275 y, como podéis ver, 43 de los donantes tenían un índice de sobrepeso, pero como podéis ver, casi el 50% estaban considerados como un sobrepeso. Dentro de las características, pues bueno, todo lo que es relacionado con el peso salió significativo, con lo cual es una evaluación interna, y la presión diastólica es lo único que había diferente entre ambos grupos. El resto no había diferencias. Y entonces, respecto a esta primera visita, vemos que el impacto del peso se mantuvo a lo largo del tiempo. La función renal no hubo diferencias, al igual que la proteinuria. La proteinuria siempre es un poco discordante, pero no fue significativo. Entonces, lo que hicimos a gente que se hizo una pérdida de peso pusimos el 30 como el límite de corte, y hicimos estos tres grupos, los que habían llegado a 30, como es el endpoint que se había considerado, los de menos de 30 o los que no se habían conseguido. Las variables de peso volvían a ser significativas y en este caso era la tensión arterial sistólica, pero el resto de creatininas, proteinurias, etcétera, no fue significativo. Y como podéis ver aquí, tampoco hubo diferencias en cuanto a lo que es el peso en el seguimiento, función renal ni proteinuria. Y realmente la pregunta es, si cuando tenemos un paciente obeso le recomendamos perder peso, ¿qué vamos a esperar? Nosotros hicimos el punto de corte. El punto de corte de la reducción, la media, era de 2 kilogramos metro cuadrado y fue el punto de corte que nosotros utilizamos para hacer el análisis. Y como podéis ver aquí, obviamente las variables de peso fueron diferentes, el resto de variables no fueron significativas. Podemos saber que realmente los que habían hecho una pérdida de peso mayor eran los que hacían mayor compliance, pero no hubo diferencias en cuanto a función renal. Lo mismo, tanto perder como no perder peso, no hubo diferencias de impacto en cosas de función renal venido por el GFR y la creatinina, ¿no? Lo que sí que vimos es que se retrasó una media de 7 meses el tema de la donación, de los que pudieron donar, que era sobre todo mayor en aquellos, obviamente, que eran el peso mayor. Y lo que vimos es que el 86% recuperaron, pero es que el 100% recuperaron prácticamente a los 3 años esta pérdida de peso. Con lo cual, como resumen, tiene más incidencia de hipertensión los obesos, no estamos contando nada que no se sepa, que el impacto del peso real, no nosotros en nuestra serie, con una medida de 14 años de seguimiento, no hubo cambios significativos, que realmente
conseguimos, de los que conseguimos la pérdida de peso, incrementó de una manera muy importante el tema de la donación, con lo que llega con establecido del tiempo por lo que puede ser al receptor, y que al final casi todos los que pierden peso recuperan, y casi todos durante el primer año y todos a partir del tercer año. Con lo cual tenemos que ver si realmente la estrategia de perder peso cuando tenemos un donante, en el impacto no de la cirugía, sino el seguimiento, los riesgos de enfermedad renal, cardiovascular y demás, tenemos que ver si realmente tenemos que incluirlo en nuestra estrategia, y si consideramos que ese donante es de riesgo, el hacerle perder peso, quizás ya simplemente lo tenemos que descartar en la primera visita. Y muchas gracias. Nacho. Facilita, estas horas. Muy interesante. Si nos oye sin el micro. O sea, la pérdida de peso entiendo que es una intervención dirigida, tienen soporte con una nutricionista y por supuesto, no lo sé, eso es lo que me la pregunta. En el follow-up, o sea, en el seguimiento post, ¿continuáis de alguna manera este soporte o digamos que la intervención es más intensiva y luego ya yo pienso que se pretende que el paciente mantenga esos hábitos solo? Es una buena pregunta. Yo creo que todo lo que sea una intervención muy dirigida para donar, me cuesta creer que deba ser, porque estás forzando demasiado la máquina para una persona que va a estar siguiendo durante 40 años o 30 años. Con lo cual, todo lo que sea hacer de más, para mí no debería ser donante. Es una opinión personal, ¿no? Sí que es verdad que hay riesgo, gente que tiene muchas ganas y demás, y bueno, pues les puedes poner endocrino y demás, pero claro, eso no es natural. Entonces, claro, al principio, después sí, el endocrino lo siguen y demás, pero dejan de fallar, ya hacen la dieta, empiezan a verte. Nosotros les hacemos un seguimiento de estos cada 6 meses en vez de cada año y vas haciendo, pero vas viendo que... Claro, entonces, claro, una persona va a seguir siguiendo con el endocrino el resto de su vida porque tenía sobrepeso. Es que el mismo endocrino le va a la mínima que te des cuenta hablando de alta. Con lo cual, yo creo que si se pierde peso y se hace, tiene que ser muy natural. Y menos el que en inversión tienes que ser tú. Vale, pasamos a la siguiente presentación. Gracias. Vale. Caracterización del perfil de respuesta farmacodinámica a inmunosupresores individuales in vitro, medido con un bioensayo, inmunobiogram, en pacientes con trasplante renal en fase de mantenimiento. Bueno, el estudio in vitro. Buenos días. El estudio in vitro es la caracterización del perfil de respuesta farmacodinámica a inmunosupresores individuales in vitro, medido con un bioensayo novel, el inmunobiogram, en pacientes con trasplante renal en fase de mantenimiento. Es un estudio en que han participado 10 centros españoles, coordinados por el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Actualmente el tratamiento inmunosupresor en la clínica habitual se pauta teniendo en cuenta, por una parte, el perfil de riesgo de cada paciente, los niveles plasmáticos de los inmunosupresores y su perfil de seguridad. Estas decisiones se están tomando de forma empírica y ello va a condicionar, por una parte, una inmunosupresión insuficiente con un mayor riesgo de rechazo o una inmunosupresión excesiva con la aparición de efectos como son cáncer o infecciones oportunistas. Lo cierto es que actualmente no se dispone de una información farmacodinámica sobre la respuesta a cada inmunosupresor. Ha aparecido un nuevo test, que es el inmunobiogram, que es un test diagnóstico in vitro, que proporciona información sobre la respuesta farmacodinámica de cada paciente a cada inmunosupresor individual. Para realizarlo se necesita la extracción de sangre periférica, donde se hilan las células del sistema inmune mononucleares. Posteriormente, estas células se cultivan y se estimulan y se obtiene un cultivo de células inmunes activadas. Esto se lleva a una placa, lo dio una serie de carriles para medir la respuesta de las células inmunes activadas, es decir, medir el nivel de activación y de proliferación cuando se exponen inmunosupresores individuales. Entonces, esta actividad se mide por fluorometría y de ello se obtiene una curva dosis-respuesta por paciente e inmunosupresor. Los inmunosupresores que se han testado han sido el micofenolato, tacrolimus, everolimus, sirolimus y corticoides.
El informe de resultados del inmunobiogram se da mediante un mapa de respuesta a los inmunosupresores, ya que a partir del parámetro del área sobre la curva, de la curva dosis respuesta de cada paciente para cada inmunosupresor, se calcula un Z-score para cada inmunosupresor. El Z-score lo que hace es posicionar al paciente según un nivel de sensibilidad a cada inmunosupresor, en forma de desviaciones estándar respecto a una población de referencia de pacientes trasplantados. Un score positivo indica una mayor sensibilidad al inmunosupresor y un score negativo una menor sensibilidad o una mayor resistencia. El estudio in vitro es un estudio observacional, transversal y multicéntrico para determinar con el inmunobiogram la sensibilidad a los inmunosupresores individuales en dos poblaciones de pacientes. En una población de pacientes con rechazo diagnosticados por biopsia y en otra población de pacientes con infecciones oportunistas tipo citomegalovirus y virus BK. Este estudio tiene dos objetivos. El primero, caracterizar con el inmunobiogram el perfil de sensibilidad a los inmunosupresores individuales en pacientes con rechazo del injerto o con infección oportunista. Y un segundo objetivo, que es comparar los porcentajes de pacientes que presentan un patrón de sensibilidad bajo o alto a los inmunosupresores que tomaba en pacientes que presentaron rechazo o infección oportunista. Aquí vemos las características basales de los grupos. De 99 pacientes reclutados, 74 fueron evaluables y de los cuales 43 pacientes tuvieron rechazo, el 58,1% mediado por anticuerpos, el 34,9% celular y 7% mixto. Y de esos 74 pacientes, 31 pacientes tuvieron infecciones oportunistas. Aquí las características de cada grupo. Resaltar dos cosas. Por una parte, que el 25% de ambos grupos era retrasplante y que en el paciente del grupo con rechazo, el 55,8% habían desarrollado DSA de nuevo. Entonces, aquí vemos el resultado del inmunobiogram. Cuando se mide el Z-score de todos los pacientes por cada inmunosupresor, vemos, en primer lugar, que hay una gran dispersión y, en segundo lugar, que la sensibilidad en general para los inmunosupresores en todos los pacientes es baja. Si aquí separamos, vemos cada inmunosupresor, los separamos según hubieran tenido infección oportunista o hubieran tenido rechazo, vemos que en general los pacientes que presentaron rechazo tenían una baja sensibilidad a los inmunosupresores, más baja que los que tuvieron infecciones oportunistas. Si aquí vemos el porcentaje de los pacientes que tuvieron resistencia o la baja sensibilidad que tuvieron a los inmunosupresores que tuvieron rechazo, vemos que es alta en comparación con los que tuvieron rechazo y presentaron una sensibilidad elevada a los inmunosupresores, que era muy poquito el porcentaje. Así también, los pacientes que presentaron infecciones oportunistas, vemos que presentaron mayor sensibilidad a los inmunosupresores que cuando tuvieron rechazo. Aquí lo representamos en una gráfica y vemos que los pacientes resistentes, es decir, que tuvieron baja sensibilidad, era mucho mayor el porcentaje cuando tuvieron rechazo que cuando tuvieron infecciones oportunistas. Pero si vemos el porcentaje de pacientes que tuvieron una alta sensibilidad, vemos que era bastante mayor cuando tuvieron infecciones oportunistas y rechazo. Y además, esto era significativo. Aquí comparamos el Z-score medio en la población de pacientes con rechazo en comparación con una población representativa de un estudio inmunotrans, que es cuando se establece el Z-score en pacientes con trasplante renal estable que no han tenido ni rechazo ni infección oportunista. Y vemos que claramente la sensibilidad de los pacientes que han tenido rechazo a los inmunosupresores es bastante menor que cuando los pacientes eran estables y además esto fue muy significativo. En conclusión, el inmunobiogram permite medir la respuesta farmacodinámica in vitro de cada paciente a los inmunosupresores individuales. Los pacientes con rechazo muestran una tendencia a presentar perfiles de menor sensibilidad a cada inmunosupresor pautado antes del evento y
y los pacientes con infecciones oportunistas perfiles de mayor sensibilidad que el rechazo. Al analizar todos los inmunosupresores que tomaba el paciente cuando se realizó el inmunobiogram, en los pacientes con rechazo fue mayor el porcentaje de inmunosupresores poco sensibles que el de infecciones oportunistas. Y en los pacientes con infecciones oportunistas fue mayor el porcentaje de inmunosupresores más sensible que en el rechazo, siendo esto significativo. Muchísimas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias, Alicia. Es una herramienta súper interesante. Yo quería pedir tu opinión acerca de, es decir, ¿esto cómo de foto fija es o cada cuánto tiempo se tiene que hacer, ¿no? O sea, tienes unos linfocitos activados, los expones a una droga, ves su sensibilidad, pero esto no es como un estudio como un genotipo, ¿no? Supongo que se modifica a lo largo del tiempo o a raíz de cosas que se va exponiendo el paciente. No sé si entonces habría que hacerlo con una periodicidad o en un momento determinado. Bueno, de momento la periodicidad no se ha establecido. Y luego la sensibilidad a los inmunosupresores se supone que es individual de cada paciente y se supone que no cambia. De todas formas, bueno, es una cosa que estamos empezando, que no cambia y vamos, y que a mí me parece que va a ser una herramienta útil, sobre todo cuando queramos un poco cambiar la inmunosupresión al paciente, porque bueno, por múltiples causas, ¿no? Saber si realmente contamos con una herramienta más y nos da más seguridad a la hora de poder modificarla. Sí. El doctor Oppenheimer. Sí, muchas gracias. ¿Hay algún fármaco o una combinación de fármacos más predominante en rechazo o en infección? Porque aquí es el conjunto, ¿no? Pero si lo separas, ¿puedes ver perfiles de combinaciones? Yo creo que las combinaciones no se han mirado. Es decir, que sería una cosa interesante. Decir, bueno, este paciente, a pesar de que tiene por ejemplo, un fármaco sensible y el otro no, supongo que lo que quieres decir, ha tenido rechazo o ha tenido infección oportunista. No, porque se ha mirado cada inmunosupresor por separado, individualizado. No se ha mirado conjunto. Es decir, este paciente tiene rechazo y tenía tal fármaco inmunosupresor y tal otro fármaco inmunosupresor. No, se ha medido individualmente por inmunosupresor, no por tratamiento que tenía el paciente. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente presentación. Oye, ¿no puedo bajar el foco de ahí? Porque Molesta. Es que no es nada al público. Molesta y da calor. Muy bien, pasamos a la presentación del equipo del Ramón y Cajal sobre el protocolo de trasplante renal con anticuerpos de antivalente específico preformados, experiencia de 6 años de un centro. Hola, buenos días. Yo soy Sandra Elías y bueno, vengo a contaros pues nuestra experiencia de 6 años con este protocolo. Entonces, a ver, sí, bueno, no tengo conflictos de interés. Y bueno, esto pues empieza por, como nos ha pasado a todos, que vemos que progresivamente van aumentando los pacientes hiperinmunizados en la lista de espera y como que se nos van quedando ahí estancados. Entonces, a modo de ejemplo, en el 2016, que es cuando empezamos con esto, en nuestra lista teníamos un 46% de los pacientes con un PRA mayor del 50%. Entonces, nos vimos en la tesitura de, bueno, trasplantar con DSAs tiene un aumento del riesgo del rechazo humoral, que en la literatura hablan entre un 20 al 40%, pero también está la archiconocida aumento de la morbimortalidad con el paso del tiempo en lista de espera, ¿no? Entonces, decidimos empezar con esto en julio del 2016, de trasplantar con prueba cruzada virtual positiva. A lo largo de estos años han ido variando un poquito los criterios de inclusión, así como los más destacables, pues tienen que tener un PRA más del 50%, llevar más de un año en diálisis y, bueno, cumplir unos criterios de intensidad de los anticuerpos, número de anticuerpos y demás, ¿no? He puesto una tabla ahí porque nuestro laboratorio es un poco distinto, utiliza el SFI para medición de la intensidad. Yo sé que la mayoría de los laboratorios utilizan el MFI. No es una equivalencia exacta, pero bueno, orientativa un poco para que sepáis de lo que estamos hablando. Evidentemente tienen que tener una prueba cruzada por citotoxicidad positiva al momento del trasplante. Así de entrada e inducción hacemos lo típico de un paciente hiperinmunizado, timoglobulina, corticoides, tacrolimus y micofenolato. Y lo que añadimos a estos pacientes por tener esos DSAs preformados es de 4 a 6 sesiones de plasmaféresis, todas ellas seguidas de inmunoglobulina a 100 miligramos kilo, que empezamos como las 5 o 7 días post-trasplante, un poco por alejarnos del momento más inmediato de la cirugía
y del efecto posible de la plaquetopenia inducida por la timoglobulina por no añadir más riesgo hemorrágico. El objetivo en este estudio era analizar la función del injerto, la incidencia del rechazo humoral y la supervivencia del injerto y del paciente con una evolución máxima de 6 años. Hemos trasplantado a 48 pacientes que tienen al menos un año de seguimiento en este protocolo. A los 3 años llevan ya 32 pacientes, ¿no? Hemos hecho el corte en los 3 años porque todavía quedaban una N considerable teniendo en cuenta del número al que partimos. Entonces vemos que al mes la creatinina sí que es de 2,1, pero a los 6 meses baja a 1,8 y se mantiene bastante estable en torno a 1,7 en el resto de los cortes. Y la proteinuria es menor al medio gramo en todos los cortes. En cuanto a los rechazos, 11 hemos tenido en estos 48 pacientes, que es un 23%, 3 de ellos celulares, y en cuanto a los humorales fueron 8 pacientes, un 16,6%. 2 de ellos no se llegaron a tratar, uno por negativa final de la paciente, que no quiso hacer el tratamiento completo, y uno porque al mismo tiempo del diagnóstico del rechazo tenía una estenosis de la arteria renal y al hacerle la angioplastia hizo una trombosis inmediata y no llegó a recibir el tratamiento. De los 6 que sí que tratamos, 4 respondieron al tratamiento, que supone un 66% de los pacientes tratados, y 2 no hicieron respuesta. Intentar hacer un poco de análisis de los anticuerpos, la verdad que fue complicado, pues porque la N tampoco es muy grande y tenemos unos criterios un poco amplios en algunos puntos para dar más cabida a pacientes dentro de este protocolo. Pues bueno, hay pacientes que tenían de 1 a 3 anticuerpos, diferentes intensidades y era un poco complicado. Entonces, así a grandes rasgos, decir que el 60% tenían al menos un anticuerpo clase 1, que un casi 60% también al menos un anticuerpo clase 2 y que un 20% tenían anticuerpos tanto de clase 1 como clase 2 en cuanto a los DSAs preformados. Y que en su última determinación, independientemente del tiempo de evolución, el 60% tenían este DSA problema negativo. En cuanto a los que hicieron rechazo humoral, por ver si había alguna característica especial, 4 de los 8 se atribuyó al DSA preformado que conocíamos y 3 de ellos eran clase 2. Entonces, bueno, tampoco nada nuevo, sabemos que los clase 2 son más inmunogénicos, pero esto solo supuso el 11% de los pacientes de la muestra con un DSA clase 2 preformado. Los otros 4 se atribuyeron a DSAs de novo porque el DSA problema o preformado que conocíamos estaba en baja intensidad o negativo y había otro DSA de novo de mayor intensidad. En estos 4, el DSA preformado, pues mitad y mitad, clase 1 y clase 2, 2 y 2. En cuanto a la supervivencia al injerto a 3 años es del 73%, la supervivencia de enero del 2026 con una evolución máxima de 6 años, los pacientes que más tiempo llevan es del 70%, bueno, casi 71%. 3 pérdidas tuvimos por el rechazo humoral, las que he comentado, 2 que no respondieron al tratamiento y la paciente que no se quiso tratar. 4 pérdidas por éxitus con injerto funcionante, 2 de ellas de causa infecciosa por COVID específicamente. 2 pérdidas de injerto que no de paciente por causa infecciosa de pielonefritis y nefropatía BK. Y la supervivencia al paciente a 3 años es del 92% y a enero del 2023 de 6 años de máximo, 89%. Comentar que, bueno, hablaba al principio de que en el 2016 nuestra lista tenía un PRA del 50% del 46% y con esto y otras cosas como el PATI y otros programas, pues hemos conseguido reducirlo a un 33,6% a diciembre del 2022. Así que, como conclusiones, nuestro protocolo con plasmaferesis y inmunoglobulinas nos ha permitido trasplantar a pacientes con prueba cruzada virtual positiva con un riesgo de rechazo humoral algo menor al descrito en la literatura, que nos permita cortar el tiempo en lista de espera de estos pacientes hiperinmunizados y que, bueno, evidentemente la muestra es pequeña y se necesita más tiempo y más muestra para obtener datos más concluyentes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del público? No. Muy interesante y gracias por aportar los datos. Mi pregunta es, entiendo que la prueba virtual positiva en el momento del trasplante en un 40% era positiva, porque el resto era histórica. ¿O lo he entendido? Hay pacientes que tienen prueba cruzada positiva respecto al último suero, el que tenemos previo al trasplante, que sería el momento del trasplante. Algunos tienen histórica. A lo mejor en el último momento no era del todo positiva, hay un poco mezcla, porque, como lo decía, al principio fuimos muy restrictivos y fuimos ampliando a medida que vimos que, bueno, que nos iban saliendo bien. Que el 60% tenían el DSA histórico. No, ese 60%, sí, el 40% siguen teniendo de alguna manera positivo a día de hoy el DSA preformado.
que a lo mejor habría que hacer como esos dos grupos, el que se trasplanta con el DSA actual y el que se trasplanta con el DSA Con el, histórico. sí, lo que pasa es que ahí la N se queda muy pequeñita. Gracias. No. Doctor Oppenheimer. Muchas gracias. En los rechazos mediante anticuerpos, ¿incluís los crónicos activos o Sí, o sea, da igual que sea fuera uno u otro, ¿no? sí. Vale. ¿Y hacéis a largo plazo o a medio plazo biopsias para ver si hay rechazo subclínico? Porque No, es algo frecuente. son todos biopsias por clínica sugestiva de rechazo. Ok, No hay biopsia de protocolo en estos pacientes. gracias. Pero, ¿y el timing del rechazo de estos humorales? Si eran Pues muy hubo, tempranos o... podría decirte, no tengo el dato exacto, pero serían la mitad fueron como más crónico activo a partir del tercer año. Yo creo que hubo 3 que fueron a partir del tercer año y hay 3 que fueron dentro del primer año. Bueno, sí, 2 o 3 dentro del primer año. ¿Continuáis con el mismo esquema? ¿Os habéis analizado vuestros resultados? Previo, o sea, como preventivo del rechazo, Sí. no. Solo en los que se trató con rituximab a los que hicieron rechazo. pero Pero no ya por por el hecho de tratamiento del tener rechazo DSA. no como prevención del rechazo. La idea es intentar pues, no aumentar demasiado la inmunosupresión, salvo por las inmunoglobulinas. O sea, ahí sí que aumentamos un poco, pero no en exceso y por eso no dar el rituximab. Bueno, excelente comunicación. Pasamos a la siguiente. El doctor Santos Arteaga presenta experiencia médica versus análisis de supervivencia. No, perdón. Experiencia médica como mecanismo de categorización de la inteligencia artificial en entornos de trasplante renal a través de una metodología hackathon. Se ha movido solo, no he sido yo. O sea, tengo 2 charlas, si no os gusta la primera, la segunda es peor. O sea que... bien, o sea, realmente esto es lo que hicimos el año pasado en el hackathon y la idea que, o sea, yo no soy un médico, obviamente, y cuando os veo trabajar y la idea viene de ahí, es muy sencilla, utilizáis siempre, lo hemos visto hasta ahora, un montón de modelos estadísticos y me imagino, o sea, voy a hacer una asunción que a lo mejor es falsa, que ninguno de vosotros, a lo mejor estoy equivocado, sabéis, o sea, sabéis cómo funciona el modelo, pero no conocéis la matemática que está detrás. O sea, no sabéis que detrás de un método de bootstrapping hay una ley de los grandes números que hace que converja, o sea, la función de maximum likelihood a un límite, bla, 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 bla. Todo eso está ahí, define el modelo, es complejo matemáticamente y a vosotros os da igual. Utilizáis el método de bootstrapping para sacar conclusiones. Hemos visto los Z-scores, que son intervalos de confianza respecto a una media, y sabéis interpretarlos, pero no habéis visto, supongo, a lo mejor sí, el modelo estadístico detrás con las funciones que se maximizan. O sea, pues esto es parecido. O sea, hicimos un hackathon para decir, bueno, hay un conjunto de modelos matemáticos que dan unos resultados. Los médicos son fundamentales, igual que cuando hacéis un modelo estadístico, sabéis qué variable estáis metiendo, que hay unos predictores y luego una variable de output y sabéis cómo funciona. Aunque no sepáis la matemática, sabéis que el modelo os pide meter unos inputs que determinan el output y el aquello. Y básicamente, cuando decimos acá, decimos, bueno, hagamos algo parecido, hagamos aún más matemáticas para demostraros a los médicos que lo que hacéis es fundamental y que luego hay unos modelos matemáticos detrás que dicen cosas que se puede entender lo que dicen sin falta de saber exactamente el proceso matemático involucrado y que es interpretable de forma muy sencilla como los modelos estadísticos. Así que no hay conflicto de interés y esto yo lo he contado. Y esta es la estructura del hackathon del año pasado. Utilizamos 4 modelos matemáticos. La cuenta de borda del principio, que es donde pone la importancia de las variables, es muy básica, digamos, es la cuenta de la vieja que conocemos todos, o sea, es básicamente multiplicar. O sea, lo que hicimos fue lo siguiente, mandamos una base de datos a todos los médicos y dijimos, elegid las variables que consideráis más importantes. A partir de ahí hacemos una clasificación, les damos unos pesos con un modelo matemático que no conocíais ninguno. Luego esos pesos se utilizan en un modelo de optimización más complejo donde vais a ver cómo funciona. Categorizas a los pacientes y eso se mete en un neuro artificial y sale una categorización. Hay 4 procesos y vosotros, que estáis ahí en medio, sois importantes en todos ellos. Igual que en los estadísticos, ponéis los datos y sabéis interpretarlos, aquí es parecido. Y hicimos algo así, o sea, hay más modelos matemáticos, pero todos son extremadamente fáciles de interpretar. No hace falta que entendáis
la matemática detrás. Con que sepáis lo que hace el modelo y lo que os dice, ya valía. Y funcionó bien. Lo único que funcionó un poco rarito, que no nos lo explicamos, o sea, es que cuando mandamos la base de datos a los medios, elegí las variables que consideráis más importantes, eran todos nefrólogos, y una base de datos sobre nefrología, ninguno coincidió en las tres más importantes. Yo pensaba que estabais más coordinados, o sea, eso fue muy sorprendente. Y también las tres menos importantes, ninguno coincidió, era como, o sea, por favor, o sea, y tuviste una semana para pensárselo. O sea, entonces, o sea, eso como que a mí me dejó un poco como sorprendente. En plan, que tú, expertos especializados en una cosa no coinciden en las variables más importantes. Bueno, tampoco pasa nada. Y lo que hicimos fue coger las que consideramos más importantes y generar un ranking de las mismas para luego darle importancia relativa. Entonces hicimos algo que se llama la borda. La cuenta de borda es básicamente es muy básico, es multiplicar, o sea, había una preferencia que os pedimos, yo os pedí que dijese la más importante, la segunda más importante, la tercera más importante, para aplicar lo que se llama la cuenta de borda, que simplemente es hacer una media de esas variables según la importancia del orden. Y con ese número, básicamente, tuvimos estas variables de la base como las más importantes y las menos importantes que estaban ahí para ver la consistencia de las opiniones eran incluso mayores. O sea, ¿veis la varianza de los... O sea, dijo, habrán 5 o 6, no. Un montón de variables muy importantes, un montón de variables incluso mayor, menos importantes. Total, que con esto aplicamos algo que se llama el Best Worst Method, que básicamente requiere que vosotros comparéis la importancia relativa de cada variable respecto a las otras. Y con un modelo de optimización, la idea es comparar solo la más importante al resto y solo la menos importante al resto. Y un programa matemático que os va a dar igual, que es una optimización no lineal, bla, 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 calcular la importancia de cada variable en términos de su peso. Darle un peso matemático basándonos en vuestra opinión y en vuestro ranking de las variables. Eso nos dio lugar a esos pesos que veis ahí. Tienen que sumar 1. Están básicamente normalizados. Entre 0 y 1, los que veis ahí suman todo 1. Y la consistencia es una cosa matemática que os va a dar igual. A mí no, pero o sea, a vosotros sí, no. Pero o sea, es consistente el modelo. Y esto se utilizó para generar esos pesos, para determinar qué variables podían saltarse los pacientes en esta base de datos para aún así hacerlo medianamente bien en el futuro. Y utilizamos un modelo matemático que se llama NAPSA, que básicamente es cuánto puedes meter en una mochila en función del peso de lo que estás metiendo y de la importancia de lo que estás metiendo, sabiendo que hay un límite de peso que puedes llevar. Lo que hicimos fue aplicarlo a pacientes. ¿Cuánto pueden violar los pacientes unas restricciones, sabiendo la importancia de las mismas y un límite que le ponemos de cuánto estamos dispuestos a ver, cuánto aguantan, ¿no? Aplicado a pacientes. Y esos resultados se utilizaron, los utilizaste para categorizar, seleccionar el número de categorías de pacientes, meterlos en un network artificial y ver qué tal lo hacía. Y lo hicimos todo en 2 días, o sea, estuvimos ahí, estuve en Granada el año pasado, en medio de ahí estábamos ahí todos, y fue todo en plan, hagámoslo, hay 4 modelos matemáticos, pero eran todos muy intuitivos. Os da igual lo que hay ahí, es un network artificial, hay regresiones lineales, hay medidas de error, hay un montón de cosas que os van a dar igual porque simplemente categorizan pacientes. Y no estuvo mal. Esto es lo que salió en función de simplemente la base era un poco limitada, había muchos valores que se perdían y esto, pero aún así, hablando con vosotros mientras tomabais café, eligiendo las variables más importantes, dándole una importancia relativa, viendo cómo eran los pesos, eligiendo cuánto queríais que se violasen las características óptimas y luego categorizando los resultados, no está mal. 1 es muerte, 2 no muerte. O sea, básicamente el modelo lo hace bastante bien. Generamos más categorías, o sea, 4, hablando con vosotros, y tampoco está mal, 95 por 4%. Y simplemente hablando con vosotros y viendo cómo funciona cada modelo, igual que utilizáis estadística descriptiva y hacéis regresiones de Cox sin saber exactamente cómo funciona Cox matemáticamente, que da igual, porque realmente sabéis interpretarlo, esto es bastante parecido. Los médicos eligieron qué variables eran importantes, cómo eran de importantes, cuánto podían violar los pacientes las restricciones que venían de esas variables, cuántas categorías querían y sale una categorización bastante buena, con un porcentaje de buenos de 95%. Simplemente hablando con vosotros un fin de semana, bueno, no un fin de semana, durante las pausas del café. O sea que la idea es que no es muy distinto, matemáticamente sí es muy distinto a la estadística descriptiva que utilizáis, pero realmente son modelos matemáticos de optimización. Y no hace falta que entendáis la matemática detrás, sino simplemente que sepáis qué significan cada una de estas cosas y funcionan como herramientas complementarias de la estadística tradicional. Al menos
creo yo. A lo mejor no, pero o sea, por lo que vimos. Y luego si realmente lo utilizáis, veréis que aunque suene todo muy estrambótico, es extremadamente sencillo. O sea, desde el punto de vista interpretativo, desde el punto de vista matemático es un poco más complejo, pero ya está. Y bueno, todos esos resultados, todos dependen de los médicos. Voy a volver un segundo. O sea, sin la opinión de qué variables son importantes, sin la opinión de cómo son de importantes, sin la opinión de cuántas categorías queremos y cuánto queremos que el modelo se pase o no se pase en función de las restricciones, no hay interpretación posible. No podemos llegar a la interpretación, que también es vuestra, por cierto. O sea, estáis en el centro de todo. En estadística igual, ponéis los datos, elegís la variable de output, elegíslo. Sí, pues está muy estandarizado, pero no sé, y aun sin saber lo que es un bootstrapping, lo podéis aplicar y lo sabéis interpretar. Pues esto es igual. Bien, y espera un segundo, la foto de despedida. Ahí están los que sobrevivimos el año pasado al hackathon. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta que quizás es demasiado básica desde No hay nada básico. la intersección médico-experto. En el Astra hacíais constar que era una base de datos de 9.000 y pico pacientes, de la cual os quedasteis con menos del 5% de los datos. Porque había muchos missing values. Entiendo que lo depurasteis porque había muchos missing, pero ¿hasta qué punto eso lo podemos, desde una perspectiva clásica, considerar esa selección del 5% de la muestra total representativa de la muestra total? Y si el modelo utilizado palía, en cierto modo, mejor que los modelos tradicionales que solemos utilizar estadísticos, este gap. No, sí, el gap, o sea, eso fue en la base, o sea, eligieron los médicos, en plan, y porque tenían muchos valores que, o sea, estaban missing. O sea, ¿es representativo de un 5%, o sea, por ejemplo, del total? No, o sea, también, o sea, el problema persiste si utilizas métodos tradicionales de estadística. Puedes rellenar huecos con un kernel, por ejemplo. Aquí también podemos aplicar un kernel, pero o sea, la idea era decir, bueno, juguemos con lo que tenemos, en plan, a ver qué ocurre, ¿no? O sea, no, sí, no es significativo. Bien, estadísticamente puedo decir, no, es muy poco, nos hemos cargado a muchos pacientes. Dice cosas de todas formas, porque puedes ver cómo se cae. La idea era aprender cómo categorizar pacientes con una herramienta que no conocéis todavía demasiado bien y ver que es como jugar con una consola. O sea, los problemas de missing value son los mismos aquí que en la estadística tradicional. ¿Se pueden rellenar huecos? Sí. O sea, tenéis modelos desde poner medias ponderadas hasta utilizar modelos más complejos o de aproximaciones no lineales con, bueno, que me enrollo. O sea, pero bien, o sea, que es que conocéis, aunque no sepáis cómo funciona un kernel exactamente, lo utilizáis para rellenar huecos. Igual que esto. Pero sí, no es, o sea, el mismo problema desde el punto de vista de consistencia respecto a una población mayor, son los mismos problemas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, si no hay ninguna pregunta al público, perdón, pasamos a la siguiente presentación. La influencia de la inflamación celular en la evolución del trasplante renal tras la recibida de la nefropatía IgA, un estudio multicéntrico liderado por el doctor Rodrigo de Santander. Buenos días. Esto tarda un poco. Bueno, no tengo conflictos de interés. Bueno, esta es una continuación de una presentación que se hizo el año pasado con más casos, más centros que han participado y, bueno, pues posiblemente os suene parcialmente lo que presentamos el año pasado, ¿no? Como introducción, la recurrencia de la nefropatía IgA pues empeora el pronóstico del trasplante en estos pacientes básicamente a partir del tercer, quinto año. Y en estos pacientes se puede decir, bueno, de forma grosera, así que podría ser la tercera causa de pérdida de injerto en estos receptores, ¿no? Se han identificado diversas variables que se relacionan con una peor evolución una vez que ha recurrido, variables clínicas, el filtrado, la proteinuria, pues si se han retirado los esteroides y también variables histológicas, básicamente el score de Oxford. Pero no se ha analizado la importancia que puede tener la inflamación clínica o subclínica en los pacientes que tienen recurrencia de nefropatía IgA. En los estudios que hay previos, en algún estudio salía que si había rechazo concomitante influía en la evolución. Algún estudio hablaba de que si había rechazo mediado por anticuerpos concomitante empeoraba la evolución, pero otros estudios no lo tenían demostrado. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue intentar analizar el peso que tenía la inflamación en los pacientes que tenían recurrencia de nefropatía IgA. Participamos 10 centros del grupo Centra en un estudio retrospectivo. Se incluyeron pacientes que tuvieran nefropatía demostrada tanto en la biopsia de riñón nativo como en la biopsia de diagnóstico de la recurrencia.
un criterio importante es que tuvieran disponibles o revisables los valores del score de Banff y de Oxford. Se definió inflamación tubulointersticial cuando T o I era más de 2. Esto más o menos representa cuando la tubulitis es por lo menos más de 5 células en más de 2 focos, 2 o más focos, y la I, la inflamación intersticial, cuando hay más de 25% de infiltrado. Y el criterio de valoración principal fue la progresión al estadio 5, filtrado por debajo de 15 o la pérdida de injerto. Se reunieron 119 trasplantes. Con recurrencia a la IgA, la mediana de seguimiento del trasplante fue de 103 meses, la mediana de seguimiento hasta la recurrencia fue de 37 meses, 9 pacientes murieron con un injerto funcionante, un tercio de los pacientes habían alcanzado el endpoint de estudio, estadio 5 o pérdida de injerto censurando muerte, y la mediana de tiempo hasta la pérdida de injerto tras la recurrencia fue de 27 meses. 3 variables así para resaltar: el filtrado estimado en el momento de la biopsia era de 45 mililitros minuto, la proteinuria en gramos era de 1,6 y un 19% de los pacientes tenían lo que denominamos inflamación tubulointersticial con ese score de T o I mayor o igual a 2. Hicimos el estudio de regresión inicialmente univariante. Está resaltado en negrita las variables que eran significativas. Como veis, ni la edad del receptor, ni el sexo, ni la edad del donante, ni el uso de inducción, ni la función retrasada de injerto o el rechazo agudo al primer año se relacionan con la evolución posterior. Tampoco el uso de bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona en el momento de la recurrencia, en variables que siempre salen, que son muy fuertes en el peso de la recurrencia, como el filtrado estimado o la proteinuria, evidentemente salían. También la tensión arterial. Respecto a las variables histológicas, la presencia de esa inflamación tubulointersticial aumentaba el riesgo de pérdida en 2,5 veces de forma significativa. Otras variables histológicas que salieron fueron la capilaritis y de la parte del score del MES salió significativo la atrofia tubular y el porcentaje de semilunas y el MES global. Hicimos un análisis de supervivencia Kaplan-Meier. Como veis en la gráfica, la presencia de inflamación tubulointersticial se relacionó con el endpoint objetivo. A 3 años más o menos, los pacientes que no tenían inflamación, un 18%, habían perdido el injerto, por decir así, y los que sí tenían inflamación eran el 45% al cabo de 3 años de forma significativa. Se hizo el estudio multivariante, ajustando por las variables clínicas histológicas que se habían quedado como independientes, pues la presencia de inflamación tubulointersticial aumentaba más de 2 veces el riesgo de pérdida del injerto o de llegar al estadio 5 de insuficiencia renal. Las otras variables que salían era, como sale siempre, el filtrado glomerular y la proteinuria siempre tiene mucho peso en todos los estudios, y de todas las variables del MES, la que se mantenía de forma independiente era la presencia de semilunas, que como veis tenía un impacto muy intenso en la evolución posterior del injerto. Claro, yo creo que aquí pues todos tenéis en la cabeza, bueno, la pregunta obvia es decir, bueno, pero estos pacientes, si tenían un rechazo, pues serían peor. Claro, el problema es que, como es un problema de los estudios retrospectivos, los rechazos están tratados, ¿no? Eliminamos los 8 rechazos mediados por células T en el estudio y se mantenía unas variables similares, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusiones podemos decir que en la recurrencia de la nefropatía IgA, la inflamación celular contribuye a aumentar el riesgo de pérdida del injerto independientemente de las variables conocidas, y podemos decir que siempre que se evalúe un paciente con una recurrencia de la nefropatía IgA, pues yo creo que sería un dato más para tener en cuenta a la hora de plantear estrategias terapéuticas, tener en cuenta la inflamación tubulointersticial. Estos son los centros participantes. Estamos nosotros, el Clínic de Barcelona, el Hospital Regional de Málaga, el San Carlos de Madrid, el Hospital del Mar, el PESET, Puerta del Mar, Son Espases, La Fe y La Paz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, Emilio, ¿yo? Aquí. Estos pacientes que encontrasteis este grado de inflamación, ¿cómo los manejabais? ¿Con bolos de corticoides? ¿Cómo los manejabais a estos pacientes? Es que no te he entendido al principio, perdón. Estos pacientes de contractividad de la nefropatía IgA, Sí, con este grado de inflamación, ¿cómo los manejabais a nivel de inmunosupresión? Claro, ya os digo que un tema es el estudio retrospectivo, pues
pues no hay una estrategia homogénea, encima multicéntrico, a lo largo de muchos años, pues el cambio ha sido absoluto. Lo tenemos analizado. En unos pacientes se volvieron a poner esteroides, en otros pacientes se ponen esteroides, algunos incluso recibieron algunos bolus, los que tenían rechazo, por supuesto, que fueron tratados. Algunos, por ejemplo, se intensificó el bloqueo RAS. En algunos se había llegado a usar ciclofosfamida, pues hay una mezcla de tratamientos, ¿no? Claro que es difícil. Lo tenemos analizado, no encontramos nada, pero claro, no podemos, por decir así, analizamos si el aumento de la inmunosupresión global pues, se relacionaba con mala evolución, pero claro, porque está viendo pacientes que el médico ha valorado que tienen más daño y nunca fue independiente del resto de las variables, ¿no? Es difícil dar una respuesta, pero yo creo que, claro, el estudio tiene estas limitaciones. Sí, Emilio, una pregunta. Siento que aquí nadie pregunta, pero es que hay que preguntar cosas. Claro, cuando biopsias puede ser porque sospechas que tienes una recurrencia, ¿no? Entonces puede ser proteinuria más o menos micro o macrohematuria. La otra es que tú estás biopsiando porque tienes una disfunción del injerto, que estás sospechando un rechazo, ¿no? O tienes DSAs o lo que sea. Entiendo que los contextos a veces pueden ser diferentes, ¿no? Y no sé si habéis podido separar estas poblaciones por el intento, o sea, por la causa, el motivo de la biopsia y si eso separa de alguna manera el pronóstico. Es decir, los que van a tener IgA porque lo único que tienen es proteinuria y microhematuria, de los que tienen ya función renal afectada, biopsias y te encuentras que además tienen la recurrencia, ¿no? Sí, si eso tiene un peso o no. Totalmente de acuerdo. La verdad es que cuando generas las bases de datos, pues empiezas a meter variables y variables y variables. Entonces, cuantas más variables vas a hacer en un estudio de estos, menos ganas dan a los participantes de participar, ¿no? Entonces, pues fue luego evidentemente es la pregunta que te surge, ¿no? ¿Por qué se habían hecho esas biopsias? Todas las biopsias eran de indicación. O sea, dan ganas de volver a pedir los datos. ¿Por qué se biopsiaron? Yo tengo la sensación de que con 45 de filtrado de media, la mayoría eran porque tenían datos sugestivos de recurrencia, ¿no? Y de hecho, ya digo, el porcentaje de rechazos diagnosticados era de todos esos, solo había 8. O sea, me da la sensación de que había un pensamiento de que estaban buscando la recurrencia, pero no lo puedo saber seguro y sí que hubiera sido muy interesante para conocer bien. Y la otra enseñanza es que, bueno, discutimos mucho si la timoglobulina realmente previene o no la recurrencia, porque salió hace muchos años aquel paper que no se ha vuelto a reproducir, que nadie más ha conseguido decir que la timoglobulina previene la recurrencia, y aquí a vosotros tampoco os sale. En cambio, los corticoides... Bueno, nosotros, a ver, era mirar si la timoglobulina influía en la evolución. Claro, no analizamos recurrencia y no recurrencia, era si influía en la gravedad. Hombre, son tardíos. No, la mediana de recidiva era más o menos al tercer año. Bueno, pues se podría analizar igualmente. Y lo otro, si los pacientes con recurrencia se les había parado los cortis con más... O aquí nadie para cortis y por lo tanto no se puede analizar. Sí, bueno, lo teníamos analizado, ya lo teníamos muchas variables, no las he incluido, no salía. Vale. No salía que... O sea, no influyó en la... Ya digo, que hemos mirado gravedad de la recurrencia, no influyó en la gravedad de la recurrencia si tenían o no esteroides. Pero claro, algunos de ellos también, por ejemplo, pues claro, algunos de ellos sí se reintrodujeron esteroides con el diagnóstico, ¿no? Que digo que respecto a esa pregunta, por lo que se incluía en el trabajo, entiendo, Emilio, es que, o sea, los que tenían una biopsia, es decir, tú puedes hacer tu política de, bueno, mantengo o no mantengo los corticoides si tiene una nefropatía IgA. Entonces, claro, eso no se analizaba, pero igual por eso no salió, porque está sí, ya sesgado de entrada, lo que podemos decir es que no influye en la gravedad de la recurrencia, la importancia que va a tener la recurrencia para que evolucione mal. Y luego las biopsias, por lo menos en nuestro caso, todas eran por indicación clínica por alguna razón, que generalmente era por buscar recurrencia. Sí, todas eran de indicación en todos los centros. Muy bien. Bueno, ya estamos fuera de tiempo. Pasamos a la siguiente
Comunicación, por Francisco Santos Arteaga. Vale. Predicción del futuro de trasplante con ¿Cuánto interacciones tiempo? futuras. ¿Es posible modificar el futuro con interacciones futuras? Inteligencia artificial aplicada al futuro de la medicina más allá del chat GPT. Bueno, ahora otra vez, esto ha pasado poco tiempo. Esto antes de empezar, si queréis ver lo que ha pasado en el hackathon de este año, después de esto, y no tenéis bastante del tema, a las 10:30 en el medio, en la planta, en el mezzanine, tenemos los resultados y la discusión del hackathon de este año para que veáis cómo se puede torturar a los médicos de varias formas durante también esta conferencia. De 10:30 a 12 presentaremos los resultados de este año, ¿de acuerdo? Ahora, esto de aquí, o sea, es un tema muy interesante y no quiero torturaros demasiado, o sea, que voy a... Bueno, no hay conflicto de interés para nada. Y la idea aquí es que trabajando con varios médicos que hicieron un análisis muy interesante de regresión de Cox de supervivencia varios años, tenemos solo básicamente... Cox tiene un problema, no tiene un problema, está muy bien, pero a la hora de categorizar solo tenéis una variable binaria, 0 y 1, y luego está un intervalo de confianza. Eso todos lo sabéis. O sea, y cuando utilizáis estadística descriptiva a variables futuras, tenéis un intervalo de confianza, como el análisis del Z-score de antes que habéis visto y todos conocéis, es un intervalo con una media y luego una varianza. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Y luego hay realizaciones dentro de ese intervalo, más arriba, más abajo, en medio. Pueden coincidir con la media, pueden no coincidir con la media, y cada acción que toméis en el futuro la tomáis respecto a una media esperada, aunque sabéis perfectamente bien que eso fluctúa dentro de un intervalo de confianza a un porcentaje del 5%, por ejemplo. Bien, pues dos partes de este modelo. Primera, trabajando con médicos que hicieron un análisis de regresión de Cox, movimos la categorización de una binaria 0-1 a varias categorías utilizando un modelo matemático. Hay escenarios combinatorios que vamos a ver después. Hay mucha matemática, no he puesto ni una sola ecuación, ninguna. Imaginaos que detrás hay muchas integrales y un montón de funciones de probabilidad, pero están ahí, no las vais a ver nunca. Y vamos a generar escenarios futuros basándonos en medias actuales. La intuición básica es esta. Cuando, parece una tontería, pero es muy importante. Cuando analizáis un escenario futuro a varios años, consideráis un punto, con una varianza, pero es un punto dentro de un espacio. Aquí tenemos 3 dimensiones, un punto en 3 dimensiones. El resto no está ahí. O sea, está ahí, son la varianza del intervalo, pero no lo consideráis. Está bien no considerarlo, pero si lo consideramos, si consideramos todo el cubo en vez del puntito del medio, cambia todo muchísimo. Y hay escenarios futuros que no se consideran basándonos en la media, pero sí basándonos en el cubo entero. Y de eso va esta charla. Inicialmente, bueno, tenemos aquí la base de datos de los médicos que utilizaron un análisis de Cox. Me voy a saltar todo este tostón y aquí tenéis la descripción del estudio que utilizaron. Y teníamos básicamente, esperaos, ya está. Ahora, con una categorización básica de los médicos, bien, no está mal, utilizando la importancia que venía de Cox. No está mal, o sea, 86%. No, o sea, de nuevo, no es perfecta, pero con el modelo matemático lo que hicimos fue, con los mismos datos, redistribuirlos en categorías distintas y saber no solo si lo iban a hacer bien o mal, sino dentro de lo malo o lo bien que lo hacían, qué tal aspecto tenían antes de hacerlo bien o mal. Esas son las 2 categorías adicionales. Y esto, básicamente, es utilizando la media. La parte emocionante de esto, que, o sea, desde el punto de vista médico, es que esto utiliza un punto. Es el punto que habéis visto en medio del cuadrado tridimensional. ¿Qué pasa cuando, y esto es lo bonito del modelo cuando consideramos el cubo, cuando consideramos combinaciones de los intervalos Z en el futuro? Y no hay datos, no hemos experimentado con gente, o sea que lo que hice fue simularlo. Simulé esto. Bueno, hasta aquí tenemos. ¿Qué ocurre si esto es un intervalo de confianza al que queráis? Y hay 2 posibilidades, el principal y el secundario. Podéis diseñar un modelo, podéis diseñar un mecanismo de, no sé, tratar a un paciente con una opción que tiene un intervalo A y otra opción alternativa, que sería el intervalo B, tiene más varianza. A lo mejor lo hace mejor, pero tenéis que empezar con un tratamiento o con una posible opción. Y luego existen combinaciones. ¿Qué pasa si funciona mal la primera? Podemos ir a la segunda. Cuando calculáis eso, utilizáis el valor esperado, pero si calculáis las combinaciones, la cosa se complica, porque ya no tenéis solo un puntito, tenéis 2 espacios multiplicándose, que es algo mucho más divertido. ¿Y qué pasa cuando tenemos? Bueno, ya hay una penalización por hacerlo mal al principio. ¿Qué pasa cuando tenemos 3? Pues que se complican más.
y hay que considerar combinaciones tridimensionales y el espacio del cubo. ¿Qué pasa cuando tenemos 17? Pues que se complica mucho más. O sea, tampoco hay que, o sea, tenemos un límite de 3 números de veces que nos podemos equivocar, pero bueno, eso da igual ahora. Y he simulado esto de forma aleatoria, pero consistente. Hay 12 escenarios posibles basándonos en esas variables para un paciente, por ejemplo. O sea, son números aleatorios, pero los he limitado por variable a una franja para que no fluctúen demasiado. Pero bueno, estos son los escenarios posibles, lo que podéis hacer en el futuro, y las variables que los determinan están en las columnas. Y si calculáis la media, veréis que tenéis lo siguiente. Si calculáis cuál es el mejor de estos tratamientos, el 2. Y luego basándonos en un score básico de la regresión de Cox. ¿Cuál va después? El 6, el 11, etcétera. ¿Qué pasa si combinamos opciones potenciales futuras ahora? Si decimos, bueno, si no funciona el primero y vamos con el segundo, ¿cuál es la mejor combinación posible? Y ahí están los puntitos en 3 dimensiones. Y dices, bueno, tiene sentido. Primero la segunda y luego la sexta. Hasta ahí el modelo te dice algo que todos esperamos. Bien, si la mejor es la segunda y luego es la sexta, si vamos a diseñar desde ya 2 interacciones futuras, 2 y 6. Bien, ¿qué pasa cuando diseñamos 3? O sea, bueno, pasamos, por cierto, está aquí, no lo he explicado, pero pasamos de un escenario a 110 escenarios. Con 3 pasamos a 990 escenarios posibles. Con 4 a 3.000 y pico. Con 10 hay millones. Bien, cuando tenemos 3 y consideráis 3, digamos, tratamientos potenciales futuros desde ya mismo, la cosa cambia. Sí, mismo orden individual, basándonos en la media, pero de repente aparece el número 3 ahí abajo. Si consideráis 3 tratamientos futuros potenciales con estos números aleatorios, esperando que vaya mal en uno y si nos equivocamos pasar a otro inmediatamente, el orden óptimo en función de la regresión de los valores de importancia de Cox acaba de cambiar de 2,6 a 3,26. El número 3, que estaba por ahí en el medio, de repente pasa a primer orden. O sea, considerando el cubo entero y la posibilidad de cambiar tratamientos futuros actualmente, cambiamos el ranking de decisión y podemos empezar con una cosa que no habíamos considerado incluso al principio, pero que aparece óptima en función de los scores que se obtienen en Cox y básicamente el cubo en vez del puntito con el valor esperado. No hemos jugado con pacientes todavía, esto es experimental, o sea, numéricamente, pero podéis ver básicamente que una vez que empieza a considerar muchas dimensiones de variaciones posibles de un valor medio, la cosa empieza a cambiar. Jugaremos con pacientes de verdad en el futuro, pero de momento es para demostraros que si empiezas a considerar todas las opciones y todas las dimensiones que eso implica, incluso una decisión actual cambiaría respecto a la que indica la media, desde el punto de vista matemático al menos. Y creo que con eso ya habéis sufrido bastante y ya vale. O sea, pero si queréis más, a las 10:30 en el Mezzanine, 1 hora y media sobre el hackathon de este año. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. O sea, a mí me parece muy complejo esto, pues supongo que como a bastante gente, pero a medio plazo, ¿crees que esto puede ser una herramienta que se puede integrar como soporte para el sistema sanitario? Sí, realmente es un modelo matemático, o sea, que luego se puede ajustar. O sea, realmente al final lo que depende esto es de vosotros. O sea, tenéis un conjunto de escenarios futuros. Aquí todos tienen una probabilidad, no la he cambiado, pero podéis cambiar la probabilidad de los escenarios. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos un tratamiento con estas variables y al mes o a la semana hay que cambiarlo? ¿Cuál es la mejor opción para empezar esto? ¿Os puede convencer o no? También decir, bueno, para estar en estos, no me fío, prefiero con el valor medio. Sí, la idea es demostrar que cuando consideras el futuro, aparte del valor esperado, que es el que consideras que está bien, y empiezas a considerar combinaciones de escenarios posibles, la cosa puede cambiar. Bueno, no es demasiado complejo para decir un modelo que hay muchas ecuaciones detrás, pero o sea, de nuevo os da igual. Pero o sea, podéis ver que las interacciones pueden dar lugar a un orden que no es el que esperabais que fuese. Si consideráis solo una opción, pues solo una opción es lo mismo, solo una, vamos a hacer solo una cosa. ¿Qué pasa si queremos hacer 2 o 3 por si acaso falla la número 1, si hay un plan B o un plan C? Entonces, considerando combinaciones entre las características y cómo las variables están correlacionadas, porque un tratamiento de una cosa puede afectar a otro, pasamos al cubo. Por poner 3 dimensiones, también podemos hacer con 5 o 6. Depende de cuánto la queráis liar. O sea, si queréis fallar 7 o 8 veces, tampoco es plano. Pero un par, 3. Pero al final la opción, o sea, la decisión vuestra. O sea, como herramienta de ideas. Doctor Revuelta.
Sí, un poco la cuestión es que nosotros busquemos respuestas que no tenemos actualmente. Y al final son modelos matemáticos, obviamente son complejos. Tampoco si nos explicara qué es una TED Students, probablemente tampoco nos enteraríamos de nada, ¿no? Y en cambio lo estamos utilizando continuamente en el día a día, ¿no? Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos que plantearle a ellos preguntas que no tenemos respuesta y ellos nos dirán con métodos muy complejos que no tenemos que entender, pero lo que tenemos que entender es lo que estamos haciendo. La pregunta, trabajar con ellos para la respuesta y luego dar un sentido a lo que nos están dando. Con lo cual, aunque sea muy complejo, no es tan difícil porque nuestras preguntas las tenemos, las variables las conocemos nosotros y lo que necesitamos somos nosotros. Lo único que tenemos que abrirnos a que esta tecnología va a venir a cubrir todas las carencias que estamos teniendo y que probablemente la estadística que llegamos utilizando, no en todos, ni mucho menos, pero en muchos de los objetivos que estamos haciendo está muy limitada y esto nos va a ayudar. Muy bien, es un tema apasionante. Muchísimas gracias. Seguimos a la siguiente comunicación del equipo del Hospital Clínic de Barcelona. Integración de los datos de cell-free DNA del donante post-trasplante inmediato con iVox para predecir los resultados del injerto renal a largo plazo. Buenos días. Aquí os presento mis conflictos de interés. Muy bien, a modo muy breve de introducción, el ADN libre derivado de células del donante, o Donor-Derived Cell-Free DNA por sus siglas en inglés, como ya sabemos, ha demostrado ya su papel diagnóstico para el rechazo activo del injerto renal. Y aprovecharé para profundizar un poquito más sobre esto en la siguiente comunicación. Pero además en los últimos años lo que se está empezando a ver es que además tiene un papel pronóstico. Para esto os traigo este trabajo del 2020 en el que en pacientes con rechazo celular y con rechazo borderline y con rechazo celular de bajo grado, que en el momento de la biopsia del injerto renal presentaban unos niveles de cell-free DNA por encima del 0,5%, se vio que posteriormente presentaban una peor evolución de la función renal a los 6 meses posteriores del trasplante, que además presentaban más prevalencia de anticuerpos donante específicos y que además presentaban mayor riesgo de rechazo recurrente. Estos resultados fueron confirmados posteriormente el año pasado también en el estudio Admiral, en el que nos enseñaron que los valores de cell-free DNA más allá del primer año post-trasplante se correlacionaban con una peor función del injerto renal hasta 3 años posteriores. Ante esto, a nosotros nos surgió la duda de ver que tenemos estos datos, ¿no?, a partir del año post-trasplante, pero ¿qué es lo que pasa con este biomarcador en el post-trasplante inmediato? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa en el contexto del daño por isquemia-reperfusión? Que, como bien sabemos todos, es probablemente una de las mayores injurias que va a sufrir este injerto renal. Y para ello, como objetivos, nos planteamos usar este biomarcador para poder cuantificar este daño por isquemia-reperfusión y ver cómo podemos ver su cinética temprana y correlacionarlo con la función renal a corto, a medio y, lo más importante, a largo plazo. Para ello, lo que llevamos a cabo fue un estudio prospectivo en el que incluimos a 61 pacientes y en los cuales realizamos una determinación de los niveles de cell-free DNA a las 24 horas, a la semana, a los 14 días, al mes post-trasplante y con un seguimiento hasta los 6 meses posteriores. Aquí os traigo los datos demográficos, como he dicho, 61 pacientes incluidos con una edad media en torno a 60 años, representación de los 4 tipos de receptores, tanto de donante vivo como muerte encefálica, asistolia tipo 2 y asistolia tipo 3. En contexto de los donantes, una mayor proporción de criterios expandidos, con un tiempo de isquemia fría en torno a 13,25 horas. Y a destacar a nivel inmunológico una mayor proporción de pacientes de bajo riesgo, que es lo que justifica el mayor uso de basiliximab en esta población. Aquí, lo más importante, ¿no?, os traigo esta gráfica con esta evolución de este biomarcador según el tipo del donante. Y lo que quiero remarcar es que absolutamente en los 4 tipos presentamos unos niveles de cell-free elevados a las 24 horas post-trasplante, principalmente y estadísticamente significativo en los receptores de asistolia tipo 2, como bien sabemos, los pacientes que más daño por isquemia-reperfusión presentan. Pero lo más importante ya a remarcar es que prácticamente todos los pacientes a la semana de este daño por isquemia-reperfusión y de este trasplante presentamos hasta un 85% de pacientes que
vuelven los niveles del free DNA por debajo del punto de corte del 1% y que este descenso progresivo se mantiene incluso hasta el mes post-trasplante, en el que prácticamente la mayoría de pacientes ya tienen este biomarcador por debajo del 1%. En cuanto planteándonos, ¿no?, cómo vamos a evaluar esta cinética y el correlacionarlo con la función renal a corto plazo, nos lo planteamos mediante la función retrasada del injerto o DGF, y con ello lo que vemos es que los niveles de cell-free DNA a las 24 horas muestran una asociación estadística con la mayor presencia de DGF si tenemos en cuenta su definición funcional, y que los valores de cell-free a la semana muestran una asociación estadística con el mayor requerimiento en días de sesiones de diálisis. En cuanto a la función renal a medio plazo, nos planteamos verla a través de la última determinación de función renal mediante el filtrado a los 6 meses, y lo que vemos es que los pacientes con un mayor tanto por ciento de cell-free a las 24 horas se correlacionaban con una peor función del injerto a los 6 meses. Y por último nos planteamos el cómo poder evaluar esta cinética con la función renal a largo plazo, y para ello lo hicimos mediante iVox, que para quien no lo conozca es un algoritmo que nos permite predecir el riesgo de pérdida del injerto o la supervivencia de este injerto hasta un máximo de 7 años. Esto lo hace mediante una combinación de datos funcionales, tiempo al trasplante, valores de creatinina de filtrado, cociente proteína creatinina. Utiliza también datos histológicos a través de las biopsias de estos injertos renales, y también utiliza datos inmunológicos a nivel de DSAs y sus MFIs, e incluso ya se dispone de un iVox abreviado en el que no sería necesaria contar con los datos histológicos de la biopsia del injerto renal. Y lo que vemos es que usando este algoritmo, tanto en el univariado como en el multivariado, los niveles de cell-free a la semana del trasplante muestran una asociación con la predicción de función renal de supervivencia de este injerto hasta un máximo de 7 años, en conjunto con recibir un riñón de críteros expandidos o de presentar función retrasada del injerto. Y en concreto, los pacientes que a la semana presentan estos valores por encima del 0,5% son los que van a presentar una peor estimación, una peor predicción de supervivencia a 7 años. Por tanto, como conclusiones, concluimos que este biomarcador nos puede proporcionar una estimación objetiva de la gravedad de la lesión por isquemia-reperfusión, y que su cinética temprana lo podemos asociar con la función renal del injerto a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo con el uso de este algoritmo. Muchísimas gracias. Sé que el foco molesta, pero Si alguien tiene quizás alguna pregunta. haya alguna pregunta al público. Es un trabajo muy bonito, Elena. Enhorabuena, y enhorabuena por la publicación también. Has dicho que, o sea, cuando se ve la cinética de descenso, ¿no? Creo que has comentado así como verbalmente, casi todos los pacientes al mes me parece que ya están por debajo del 1%. Pero bueno, cuando enseñabas la gráfica se ven algunos outliers. No sé si estos pacientes, o sea, si veis algún tipo de asociación entre aquellos que no normalizan o que no lo bajan, y si esos perdieron el injerto, o, ¿sabes? Si esas poblaciones, o sea, esos outliers, otra vez, ¿las habéis sacado o no? ¿O qué pasa con ellos? No, principalmente la idea que mejor he decidido concretamente, realmente con esta elevación, la normalización prácticamente de este cell-free ya lo vemos a la semana. Prácticamente el 85% de los pacientes ya van a tener un cell-free normalizado a los 7 días del trasplante, y ya van a seguir normalizándolo hasta al mes. Esto principalmente el uso o la interpretación que tenemos nosotros de cómo manejarlo es de monitorizamos al paciente, y en algún momento vemos que no presentan este descenso o que veníamos de bajada y de repente presentan un pico. Estos pacientes decidimos ir a realizar una biopsia del injerto renal, y principalmente sí que vimos que eran los pacientes que presentaban o en algún momento algo que les hace presentar una NTA, o principalmente en contexto de rechazo, y más rechazos humorales en este contexto. Enhorabuena. Es solo una pregunta. Había visto que teníais como 9% de gente que eran retrasplantes. ¿Solo teníais en cuenta? ¿Visteis si podía influir o dependía si le habían hecho nefrectomía previa al injerto? No, esto no lo valoramos. De hecho, en el momento en que pensamos en el diseño de este estudio,
Principalmente lo que decidimos fue incluir, como he dicho, a pacientes de bajo riesgo, de cara a que no tuviéramos una interacción con estos valores del free DNA con otros, ¿no?, riñones previos, y eran pacientes que ese riñón previo no era funcionante, pero si no recuerdo mal, no analicé los números exactamente, pero ninguno habíamos hecho nefrectomía. Todos estos pacientes estaban con ese injerto previo no funcionante porque eran pacientes ya en diálisis. No, pero sí que sería, la verdad, que muy interesante. Muy bien. Continuamos con la siguiente comunicación de la doctora Chamú. Identificación precoz de la pérdida prematura de injertos renales procedentes de donantes de más de 70 años. No he hecho nada, creo yo. Buen día a todos, soy Betty Chamú, soy nefróloga de la unidad de trasplante del Hospital del Mar y vengo a presentar nuestro trabajo sobre los factores asociados a la pérdida prematura de injertos renales procedentes de donantes mayores de 70 años. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Como hemos escuchado a lo largo del Congreso, una frase muy importante es que los pacientes renales son cada vez más mayores y, por tanto, los trasplantados renales lo son y lo serán. El año pasado en Cataluña se realizaron 949 trasplantes renales, de los cuales un 15% fueron para receptores mayores de 75 años. En este trabajo español se buscaba analizar, ¿no? El objetivo principal era determinar la supervivencia de los trasplantados de donantes mayores de 70 años versus sus homólogos que se encontraban en diálisis. Se incluyeron un total de 2.040 pacientes en hemodiálisis y 389 trasplantados de donantes mayores de 75 años que se siguieron durante 5.2 años. Lo que se observó fue que existía una menor tasa de mortalidad en relación a permanecer en diálisis, aunque el riñón procediera de un donante octogenario, con una hazard ratio de 0.4. En este trabajo francés, un estudio prospectivo en donde el objetivo era determinar aquellos factores que se relacionaban con una peor evolución del injerto renal. Para eso se incluyeron 2.763 pacientes y lo que ellos observaron que los factores que se asociaban con una peor evolución eran riñones provenientes de donantes con criterios expandidos, un tiempo de isquemia mayor de 12 horas, pacientes que se retrasplantaban o pacientes con un mayor número de identidades HLA, o presencia de anticuerpos al momento del trasplante. Con esta información tenemos, por tanto, como dos escenarios en relación a los pacientes trasplantados que recibirán donantes también de origen añoso, ¿no?, de donantes con una edad mayor. Tenemos que estos riñones pueden evolucionar de forma favorable o en algunos casos no. Y por tanto esto significa un retorno a hemodiálisis o alguna otra terapia renal sustitutiva y un retrasplante si es que el paciente y en general se puede realizar este retrasplante. Entonces, por tanto, nuestro objetivo era determinar los factores que se asociaban a esta pérdida prematura de injertos de donantes procedentes mayores de 70 años. En cuanto a nuestra población inicial, fueron 252 trasplantados de donantes mayores de 70 años entre el 2011 y 2021. Se excluyeron los retrasplantes, las pérdidas menos de 3 meses y los pacientes que fallecieron durante el seguimiento. Finalmente tenemos una población de estudio de 130 pacientes y nosotros definimos pérdida del injerto como el retorno a diálisis o la presencia de un filtrado menor de 15 ml minuto. Para determinar específicamente el tiempo en que se perdían estos injertos, lo definimos como la mediana de tiempo de pérdida del injerto, que fueron 32 meses. Y de acuerdo a esto tuvimos dos grupos, aquellos que perdían prematuramente el injerto, menos de 32 meses, y aquellos que no perdían el injerto. La pérdida del injerto tuvimos un total de 38 pacientes, los cuales la mitad se encontraba ya en diálisis a los 32 meses o presentaban un filtrado menor de 15, que fueron 18. En cuanto a la supervivencia del injerto, fueron de 18 meses aquellos que habían perdido prematuramente el injerto. En relación a quienes no perdían el injerto,
de forma prematura tuvimos una N en 92 pacientes con una supervivencia del injerto de 53 meses. En relación a los resultados, no observamos diferencias en cuanto a los grupos en relación a las características del donante. Ni la edad del donante, ni el sexo, ni el tipo de donante, ni la causa de muerte del donante, ni tampoco los factores de riesgo cardiovascular asociados al donante. En relación a las características del receptor, sí que observamos diferencia entre aquellos que perdían y no lo perdían en relación a la edad del receptor, siendo 2 años más que aquellos que no lo perdían, pero no observamos diferencias en cuanto a eventos cardiovasculares o factores de riesgo cardiovasculares pretrasplante. Tampoco observamos diferencias en cuanto a la situación inmunológica del receptor pretrasplante, y donde sí observamos diferencias fue la técnica renal sustitutiva en la cual estaba el paciente al momento de ser trasplantado y la presencia o no de diuresis residual al momento del trasplante. En relación a las características del trasplante, solamente observamos diferencias en cuanto a la función retrasada del injerto, que fue un 42% aquellos que perdieron el injerto de forma prematura. Y en cuanto a las variables de seguimiento, no observamos tampoco diferencias entre los grupos en relación a eventos inmunológicos de novo. Aunque no tuvimos resultados estadísticamente significativos, sí queríamos recalcar que el 77% de los pacientes que perdieron el injerto se encontraban en biterapia al año de trasplante. Y sí que observamos diferencias en relación a procesos o eventos infecciosos que requirieron ingreso, más de 2 admisiones hospitalarias en aquellos que perdieron el injerto. También observamos diferencias en cuanto a eventos cardiovasculares post-trasplante y a un filtrado menor de 30 a los 6 meses post-trasplante y una proteinuria mayor de 1 gramo. Al realizar el análisis multivariado, obtuvimos que la edad del receptor, un mayor número de procesos infecciosos y una proteinuria mayor de 1 gramo a los 6 meses del trasplante se relacionaron como factores de riesgo para esta pérdida prematura. En cuanto a las causas de pérdida prematura, en el 42% fueron de origen no inmunológico, seguido en un 26% de factores inmunológicos. Para remarcar, por tanto, tenemos que el prototipo del paciente con una pérdida prematura del injerto es un paciente mayor en diálisis que presenta eventos cardiológicos post-trasplante con múltiples ingresos por eventos infecciosos y que tiene un filtrado menor de 30 y una proteinuria de aparición precoz. Como conclusiones tenemos que en nuestro trabajo el 29% de los trasplantados procedentes de donantes mayores de 70 años se pierden de forma prematura. No encontramos factores que se asociaran al donante y en cuanto al receptor, un receptor mayor que no presenta diuresis residual al momento del trasplante o se encuentra en hemodiálisis como técnica renal sustitutiva al momento del trasplante se asociaron a la pérdida prematura, así como la proteinuria precoz y eventos infecciosos de repetición en el receptor. Concluimos que es necesario, por tanto, continuar investigando para identificar de forma específica este subgrupo y evitar, por tanto, las morbilidades asociadas que pueden conllevar a afectar al paciente. Muchas gracias. Una serie muy interesante para explotar en muchos aspectos. Y era una duda con respecto al tratamiento renal sustitutivo previo al trasplante. El grupo que no estaba en hemodiálisis, que estaba en diálisis peritoneal o era trasplante o era anticipado. Los otros estaban en diálisis peritoneal o preventive. O sea, vale. Poco, sí. Vale. No, lo digo porque es llamativo, ¿no? La diferencia en eso. Vale, muy bien, pues nada, gracias. El doctor Oppenheimer. Muy interesante el planteamiento. Habéis excluido los que han muerto, he visto, ¿no? En el estudio. Sí. Y representan un 30% aproximadamente, ¿no? Sí. Entonces, sí. Para que que obviamente incluyéndolos, o sea, justamente los retiramos para que no generaran ruido en el trabajo. El tema es que cuando hablamos de riñones de más de 70 años, ¿a quién se los vamos a poner? Normalmente es a pacientes de más de 70 años que sabemos que la mortalidad va a ser mayor. Entonces, la muerte con un riñón funcionante es un aspecto que habrá que analizar también cuando tiene tanto peso en el global. Y el otro aspecto que yo creo que nos tenemos que acostumbrar a estudiar en los pacientes viejos
es la mortalidad después del fracaso del trasplante. Hay los que se mueren con el injerto, pero hay los que vuelven a diálisis antes o después. Y cuánto tempranamente se van a morir después del fracaso del trasplante, porque como los censuramos, ya no los seguimos, pero la mortalidad de estos pacientes precoces es muy importante también, pienso. Pero bueno, me parece súper interesante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos a la siguiente presentación del equipo del Hospital Clínic de Barcelona. Implementación del uso del ADN libre de células derivadas del donante, Cell-Free DNA, en el trasplante renal en Cataluña, experiencia preliminar del Hospital Clínic. Hola de nuevo. Muy bien. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces, muy bien, si retomamos, ¿no?, lo que había introducido muy brevemente en la comunicación posterior, y es este papel conocido del cell-free como biomarcador no invasivo del rechazo activo, nos tenemos que remontar al 2017 con el estudio DAR, que fue el que nos presentó que los pacientes con rechazo activo del injerto presentaban unos niveles estadísticamente significativos y superiores en comparación con los pacientes que no tenían rechazo, y en contraposición a la creatinina, que no demostró ninguna diferencia entre ninguno de estos grupos. Un año más tarde, lo más importante, ¿no?, establecieron este punto de corte del 1% para discriminar entre esta presencia de rechazo activo versus la ausencia del mismo. Un año aparte, en este estudio, también lo que nos enseñaron fue, dependiendo del tipo de rechazo que presentaba el paciente, los niveles esperables de este biomarcador, y lo que pudimos ver es que era realmente bueno para discriminar la presencia de rechazo humoral, en el que podemos ver que tenemos nos presentaron unos niveles medios de cell-free en torno al 2,9%, que posteriormente nos vendrían los rechazos celulares en grado mayor o igual al 1B, en que también teníamos tanto por una media superior a este threshold, y que por contra los pacientes con un rechazo celular de bajo grado, un 1A, prácticamente teníamos unos niveles de cell-free que se aproximaban a los pacientes controles, que a destacar que en este grupo, también en este estudio, se incluyeron a los pacientes con rechazo borderline. Un año más tarde también nos presentan este subanálisis del estudio DART, en el que nos muestran que los pacientes con rechazo humoral presentaron unos niveles estadísticamente superiores de cell-free, en contraposición a los pacientes que únicamente tenían DSAs positivos. Y esto, ¿no?, nos llegó a plantearnos que probablemente tenemos que usar este biomarcador en conjunto con los DSAs, y si yo en el post-trasplante tengo un paciente con DSA positivo, pero que le hago una determinación de cell-free, se mantiene estable en todo momento, me puede llevar a discriminar entre el paciente que tiene un DSA positivo, le solicito el biomarcador y de repente se me empieza una tendencia a elevar, en el que este sería en el que tendría que ir a biopsiarle para buscar el rechazo humoral. Entonces, a raíz de estos datos y con la experiencia en el manejo que nos pudo proporcionar el estudio que os enseñé previamente, desde agosto del año pasado, en nuestro centro hemos decidido seguir utilizando la monitorización mediante el cell-free DNA, y los datos que os voy a presentar a continuación son las determinaciones de cell-free que se van acompañadas de una biopsia del injerto concomitante y con una actualización hasta los resultados hasta noviembre de este año. En total, estas biopsias han sido 147. Hemos realizado 54 de ellas por protocolo y 93 por indicación. Y entre ellas, la mayoría de los resultados de esta biopsia han sido ausencia de rechazo. En total, 98 de estas 147, principalmente IFTAs leves moderados, cambios inespecíficos en la biopsia, la nefrotoxicidad por anticalcineurínicos, MATS y necrosis tubulares agudas. El resto de los resultados se reparten entre 14 rechazos borderline, 13 rechazos celulares y 22 rechazos mediados por anticuerpos. Si nos vamos a los valores de cell-free en cada grupo de pacientes, los resultados que nos salen es que vemos que los pacientes con ausencia de rechazo, la mediana que presentan de estos valores es de 0,34%. Los pacientes con borderline, valores muy similares, 0,36%.
en el momento en que nos vamos a los rechazos celulares ya elevamos a 0,64 de mediana. Y si desgranamos entre la prevalencia de los diferentes tipos de rechazo celular, aquí os muestro, ¿no?, cuántos presentamos de cada tipo, y quiero remarcar que en nuestro caso, los pacientes con rechazo, los 6 pacientes que presentaron rechazo celular 1A, quiero destacar que por contra lo que vimos con el estudio DART, presentaban unos niveles muy por encima del punto de corte del 1%, precisamente en contraposición con el 1B y el 2A. Y no existe nuevamente hasta que avanzamos hasta al 2B y al rechazo crónico celular, en que estos niveles vuelven a elevarse nuevamente por encima del punto de corte. Y ya por último, si tenemos en cuenta los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, aquí sí, por encima, no queda ninguna duda, medianas por encima del 1%, tanto los pacientes con rechazo agudo como crónico, en el que aquí os traigo los valores. Si nos fijamos en los DSAs, ¿no?, con lo que había introducido previamente con el análisis del estudio DART, 15 de estos 22 pacientes tenían unos DSAs positivos, en los 15 con unos valores estadísticamente significativos por encima del 1%, a excepción de un paciente que, sorprendentemente, unos valores de 0,32, que fue lo que me hizo ir específicamente a ver el por qué estábamos teniendo estos valores. Y realmente lo que era un paciente que previamente había presentado un rechazo humoral agudo, que se había tratado, que se hacía la biopsia de control post-tratamiento y que continuaba con estos datos de rechazo humoral en la biopsia, pero con una disminución de la inflamación microvascular, y que probablemente era lo que nos hacía descender este tanto por ciento. A nivel de filtrado, aquí os traigo los valores para los 4 grupos de pacientes, y tomando en cuenta los datos del rechazo celular y humoral en conjunto, volvemos a confirmar que los valores de biomarcador son significativamente superiores en los pacientes con rechazo activo versus los pacientes sin rechazo. Por contra, nuevamente, en que el filtrado no nos discrimina bien en estas 2 poblaciones. Pero lo que me quiere tener un poquito más, y lo que me parece todavía más importante, es que hay que tener muy claro, y creo firmemente que este biomarcador sí que es valioso, y principalmente valioso para poder identificar los pacientes con rechazo humoral, pero como puntos pendientes creo en que tenemos claro que en el borderline no nos sirve para diagnosticarlos. Vemos estos datos contradictorios entre el celular, principalmente en el de bajo grado, y que lo que tenemos que focalizarnos es en la información pronóstica que tenemos en estos pacientes. Y es que si yo sé que un cell-free en esta población por encima de 0,5 a largo plazo va a tener una peor función del riñón, tenemos que ver cómo hay que tratar diferente a este paciente con un borderline por encima de un 0,5 en comparación con el paciente que no lo presenta. Y en relación al caso de este paciente con esta biopsia de control, con esta bajada tan importante del biomarcador, pero todavía con presencia de rechazo, en que tenemos que empezar a ganar experiencia y tener datos de ver cómo podemos usarlo también para monitorizar el tratamiento de estos pacientes. Y muchísimas gracias. Y ahora sí. ¿Alguna pregunta? No me muevo de aquí. Muchas gracias. Me permito una pregunta desde la moderación. ¿Mirasteis el subgrupo de pacientes replicando, digamos, los trabajos previos que tenían DSAs positivos pero sin hallazgos de rechazo mediado por anticuerpos en la biopsia? ¿Cómo? Pacientes con DSAs sin rechazo en biopsia. Eran... Similar a trabajos previos, ¿no? Que no cambiaban los niveles de cell-free DNA, sí, no, que te gustaría que lo cambiasen para adelantarte. Sí, no, muy no sé si este subgrupo lo pero sí que sería, realmente no es una valoración muy básica, que todavía nos queda mucho por analizar, y que sí que creo que es muy importante incluir este tipo de pacientes que mencionas. ¿Y se comportaban distinto a los resultados en las biopsias de protocolo que las de por indicación? Digamos, en cuanto a la intensidad de las diferencias o... Tampoco tengo valorado esta diferencia, si hay un comportamiento diferente, y creo que también tendré que incluirlo en los futuros análisis. ¿Alguna pregunta? Emilio. No, enhorabuena, el trabajo es impresionante. Hola. Pero ¿había biopsias con BK? ¿Había resultados distintos en estos Había pacientes? únicamente una biopsia por BK, por eso no lo incluí, pero en los datos de cell-free en este paciente eran bajos, pero con únicamente un paciente consideré que no podía realmente extraer ninguna conclusión significativa. En relación con lo que ha preguntado el doctor Juega, que sería muy interesante si miráis en las biopsias de protocolo si nos podemos ahorrar la biopsia de protocolo con los datos del cell-free DNA. Porque, lo que yo intento o sea, si lo podéis analizar, me imagino que no lo habéis mirado, ¿no? Pero sí. con esas biopsias que tenéis de protocolo, si dices, pues es que el que está abajo
no vamos a tener hallazgos histológicos, yo creo que tenías una respuesta muy buena para los centros Sí, no, académicos yo creo de que Europa, decir, no la voy a hacer, ¿no? el futuro a donde tenemos que llegar es usarlo justamente para esto, para decidir en los que nos podemos ahorrar esta biopsia. Una pregunta más. La doctora Crespo, aquí, por favor. Enhorabuena por el trabajo. Una pregunta. Has presentado ahí unos porcentajes diferentes de DNA libre en el caso del rechazo activo mediado por anticuerpos y del rechazo crónico activo. Y el rechazo crónico activo tenía menos. ¿Era significativamente diferente? Lo digo porque como lo has señalado, No, me llamaba la atención porque los dos son activos. Hay microinflamación en los dos. Sí, y no salían diferencias significativas entre ambos. Los dos grupos nos manteníamos por encima del punto de corte, pero entre ellos no veíamos una diferencia clara únicamente en el biomarcador. Vale, o sea que uno era 2 y pico, el otro 1 y pico, pero no era significativamente diferente. También yo creo una cuestión de Son números pocos, de sí, N. sí. Si podíamos ampliar esto, mentalmente yo creería que en el humoral activo tendríamos que tener unos valores mucho más elevados que en el crónico activo. Pero hasta Bueno, que los no dos son aumentamos... activos. Sí. Doctor Oppenheimer. Que no falte la intervención del doctor. Ya me voy ya de viaje. No, contestando al tema de si podemos eliminar la biopsia de protocolo en los pacientes con un cell-free DNA bajo, es muy interesante, pero hay que recordar que la biopsia de protocolo no solo sirve para demostrar si hay o no insulto inmunológico, sino para también ver sobre todo si hay cronicidad en ausencia de microinflamación y si hay otras lesiones que nosotros podemos identificar por parámetros que hoy en día no tenemos tan buenos como el cell-free DNA. Si tuviéramos más biomarcadores en sangre que nos ayudaran a ver cronicidad, nefrotoxicidad, etcétera, etcétera, sobre todo en estos pacientes de 70 años, sería maravilloso. Y por eso creo que la biopsia de protocolo ha de servir también para otras cosas, por desgracia. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos a dar por finalizada Muchísimas la gracias. sesión. Muchas gracias a los ponentes y a los asistentes.